Hay secretos que pesan tanto en el corazón que cada momento de silencio se convierte en una carga abrumadora, incrementando su peso con el transcurso del tiempo. Hoy es el instante de compartir los efectos que esta opresión ha tenido en mí. El secreto que he mantenido oculto en lo más profundo de mi ser será revelado. A la edad de 62 años, viví una experiencia que me hizo sentir más viva que en ningún otro momento, y sucedió de manera completamente sorpresiva. Esa mañana, una vez más, el sistema de riego en el jardín no funcionaba. Los daños en las boquillas y mi falta de organización me llevaban a pensar en lo parecida que era mi vida al resto de las situaciones. La sensación de estar solo, el silencio absoluto y la rutina constante. Desde que mi esposo falleció, cada vez que surgía la necesidad de arreglar algo en el jardín, me veía obligada a buscar ayuda de un experto en la materia. Elegí al azar a un jardinero de la lista telefónica. Al hablar por teléfono, la voz joven de Mateo transmitía confianza y firmeza. Manifestó su intención de asistir el día de hoy. La curiosidad se apoderó de mí al percibir un elemento inefable en su forma de expresarse. Traté de no prestar mucha atención. Al final todo se resumía en un problema con los dispensadores, pero al sonar el timbre la situación tomó un rumbo inesperado. Al entrar por la puerta, la energía que emanaba el joven frente a mí rompió de golpe con la monotonía de mi vida. Al llegar, la caja de herramientas de Mateo se le escapó del hombro y terminó en el suelo. Preguntó por la localización del jardín. Antes de seguir adelante, dudé brevemente antes de extender mi mano hacia el pasillo. Por supuesto, sí, a través de esa misma entrada. Si deseas ser de los primeros en desvelar estos misterios cautivadores, te invitamos a suscribirte de inmediato y garantizar la activación de las notificaciones. Asegúrate de no perderte ni un segundo del video, ya que la situación se volverá muy extraña. Llevé el coche hasta la puerta del jardín. El chico corpulento llenaba por completo el estrecho pasillo. Su apariencia denotaba fortaleza y confianza, lo cual captó mi interés de inmediato. Fue hacia él que dirigí mi atención. Hacía tiempo que no veía una silueta tan impactante. Resultó inevitable que mis ojos se detuvieran por un momento más de lo previsto. Al llegar al patio, su confianza me dio la impresión de que no solo estaba allí para arreglar una boquilla, sino para abrir una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Preguntó si aquella era la parte, observando el viejo accesorio en el suelo. Por supuesto que sí. Tuve problemas al expresarme verbalmente. ¿Por qué se encontraba tan ansioso? La tarea consistía simplemente en hacer algunos ajustes. Aunque continuaba con esa idea en mi cabeza, mi corazón insistía en construir una historia diferente. Mateo se agachó para examinar la parte de abajo del sistema de tuberías. Al moverse, los músculos debajo de su camisa se volvieron más definidos. En ese momento me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración sin darme cuenta. Durante la revisión de los conductos, mencionó que el sistema se encontraba un tanto desactualizado. No obstante, se puede encontrar una manera de resolver este problema. Podría llevar un tiempo considerable. De repente me impactó la calma y seguridad de su voz. Hacía tiempo que no coincidía con alguien tan joven y tan confiado en sí mismo. Tal vez ese no era el tema. Tal vez algo que hacía mucho tiempo no experimentaba estaba comenzando a aparecer. Mientras pensaba en salir del patio, Mateo se volteó, y nuestros ojos se cruzaron de lleno. Preguntó si podía tomar una toalla de allí mientras señalaba una pequeña fuga en el jardín. Coloqué la mano en mi rostro, experimentando una sensación de vergüenza. «Por supuesto», contesté al instante. Al tratar de abrir el armario, mis manos temblaban con nerviosismo al darle vuelta a la manija, al darle la toalla. Nuestros dedos se encontraron brevemente, provocando en mí una sensación inusual. En ese instante me di cuenta de que aquello trascendía a ser una simple labor de mantenimiento habitual. El breve instante de silencio entre los dos parecía estar lleno de la pesadez de muchos años de ilusiones. Mostró su gratitud y volvió a sus tareas. No obstante, la rápida mirada en sus ojos me impactó por completo. Sigue meditando sobre el tema. ¿Fue simplemente un breve torrente, o este joven había despertado algo que permanecía latente en mi interior desde hace tiempo?
Mientras Mateo se agachaba para arreglar la boquilla, yo seguía caminando por el jardín. Mis manos no sabían qué hacer, unas veces se enredaban y otras se agarraban con fuerza a la encimera. En la habitación el silencio se volvía abrumador, pero lo que realmente me angustiaba era su presencia en ese sitio. Era imposible resistir la tentación de mirarlo una y otra vez. Su energía juvenil, vitalidad y dedicación absoluta a su trabajo. No sabía por qué, pero en mi interior algo se estaba activando tras un largo periodo de inactividad. Sentí la urgencia de comunicar algo. Mencioné que la disponibilidad de jardineros jóvenes era escasa, admitiendo que mi apreciación no tenía importancia. ¿Desde cuándo te has dedicado a esta actividad? Mateo se paró por un instante y miró hacia atrás por encima de su hombro. Al encontrarse nuestras miradas sentí una agradable emoción que me invadió a pesar de mis intentos por ocultarlo. Después de mencionar que había estado desempeñando esa labor durante 5 años, se concentró de nuevo en sus responsabilidades. Comencé mi carrera como aprendiz y luego fundé mi propio negocio. No había límites para su ansia de explorar lo desconocido. Al consultar sobre su edad, dejé entrever un sutil asombro en mi tono de voz que no pude ocultar. Algo se movió dentro de mí al oír el número 28. Me impresionó la juventud de esa persona y de forma peculiar me pareció atractiva. Traté de mostrar una sonrisa al mismo tiempo que expresaba un simple «Ah». No hubiera pensado que tenías 28 años si no me lo hubieras mencionado. Se nota que tienes una apariencia más madura. Mateo se tomó su tiempo para responder, pero noté una leve modificación en su rostro, como si mis palabras lo hubieran confundido. Después de un breve momento de calma, volvió a ocuparse de sus tareas. Gracias a la actitud profesional que mostró, pude recuperar la compostura, aunque mi lado coqueto seguía siendo evidente. Después de que terminaras de arreglar las cosas, sugerí la idea de tomar un café como una forma de cambiar de tema. Tengo en mi poder una cafetera impresionante. De acuerdo a lo que comentan, la calidad de mi café es bastante buena. Por un momento interrumpió lo que estaba haciendo al notar que sus hombros se habían tensado. Una vez más me miró como si estuviera llevando a cabo ciertos procesos mentales. Agradezco, pero hoy tengo algunas labores por hacer que necesito terminar. Una vez concluya, debo irme de forma inmediata. A pesar de sentir una ligera desilusión, era claro que Mateo estaba decidido a mantener una conducta profesional en todo momento. Tal vez esa fue la razón por la que se convirtió en algo aún más cautivador. Con gran seriedad, se entregaba a su trabajo conservando su elevado grado de profesionalismo sin cambios a pesar de ser joven. Al terminar la labor noté que me miraba repetidamente mientras guardaba sus herramientas de trabajo. En aquellos gestos se podía notar algo único. Se percibe una combinación de curiosidad, misterio y incertidumbre. Con determinación afirmó estar listo y se puso el estuche de herramientas en el hombro. En este preciso instante el sistema de riego debería estar funcionando sin problemas. Si surge algún contratiempo, no dudes en comunicarte conmigo vía telefónica. Mientras sostenía el marco junto a la puerta, confirmé mi compromiso. Quiero expresar mi agradecimiento por la rapidez con la que solucionaste este tema. Supongo que esa es la ventaja de la juventud. En esta situación dibujó una sutil sonrisa conservando su seriedad laboral sin alterarse. Caminó hacia la puerta y al detenerse por un instante, parecía querer comunicar algo, pero al final optó por callar. Asintió con la cabeza y se marchó. Sentía una conexión cada vez más fuerte con ese joven algo inadecuado, que se estaba desarrollando sin una dirección clara. Lo único que tenía en mente era que tras un extenso lapso mi corazón empezaba a palpitar velozmente. Me pregunté si lo que sucedía era solo un tema de jardinería, o si este joven había entrado en mi vida con la intención de generar algún tipo de transformación. A la mañana siguiente, al salir al jardín para regar las plantas, noté que el grifo solo estaba soltando agua fría. Jamás había sentido tanta felicidad por causa de un contratiempo técnico. Mientras revisaba mi agenda de contactos,
Experimenté un leve temblor en la mano al marcar el número de Mateo para hacer la llamada. Cuando sonó el timbre del teléfono, mi corazón empezó a palpitar con más intensidad. Al saludar a Mateo, mi tono de voz denotaba cierta premura. Considero que el arreglo que realizaste en la boquilla el día de ayer no está operando adecuadamente una vez más. Siento mucho la situación. Existe la posibilidad de que vuelvas. Aunque acostumbra a ser muy profesional, Mateo mostró una breve vacilación antes de expresarse. Claro que sí, me encargaré de llevar piezas de repuesto en esta ocasión para resolver el problema de una vez por todas. Estaré llegando al destino en aproximadamente 1 hora. Tras mostrar mi agradecimiento al concluir la conversación telefónica, una sorpresiva ola de sentimientos recorrió mi ser por completo. En esta ocasión quería lucir más preparada, pero también quería mostrar una imagen de naturalidad al mismo tiempo. Mientras buscaba entre mi colección de ropa, opté por la prenda que me resultaba más confortable y sofisticada. Traté de persuadirme de que solo buscaba algo cómodo, pero era claro que no estaba logrando convencerme. Al observar mi reflejo en el espejo, percibí el sonido del timbre. Inhalé profundamente y luego abrí la puerta. Mateo apartó la vista de mí por un instante, pero rápidamente volvió a ser sereno. Portaba su set de herramientas y algunas piezas de tubería. Saludé de manera espontánea, como si mi atuendo pasara desapercibido. Espero que no te esté causando muchos problemas. Estoy completamente frustrada con esta boquilla. Mateo evitó establecer contacto visual conmigo y se dirigió hacia la puerta que conducía al patio. Manifestó que no había problema. En esta ocasión me encargaré de solucionar definitivamente la situación. Me dirigí al jardín. Mientras se agachaba para arreglar la boquilla, examiné minuciosamente cada movimiento de su cuerpo. Demostraba habilidad y agilidad manual, aunque se notaba un cierto nerviosismo adicional. Pregunté si era común que ocurrieran este tipo de situaciones, tratando de acabar con la falta de comunicación. La delicada tela de mi bata rozó mi piel, generando en mí una sensación de valentía aún más intensa. Es frecuente que los objetos que arreglas terminen dañándose de nuevo. Durante el tiempo que respondí a Mateo, evitó levantar la vista. A veces tengo mis incertidumbres, pero en este momento estoy seguro de que todo va a salir de maravilla. Tengo a mi disposición todas las piezas necesarias en este instante. Le elogió por su minuciosidad con una leve sonrisa en los labios. Supongo que posees una habilidad excepcional en tu campo, sobre todo teniendo en cuenta lo joven que eres. Al aproximarme a la entrada sin querer, rocé su brazo suavemente al pasar cerca. Mateo permaneció quieto por un momento, pero luego continuó con sus tareas. Aunque no me miraba directamente, noté claramente su inquietud. Al concluir en tono algo más suave, dijo: «Solo estoy tratando de cumplir con mis obligaciones en el trabajo». Durante un instante se hizo presente un silencio profundo. La actitud discreta que mostraba me llevó a cuestionar lo limitado que era mi conocimiento sobre él, por lo que decidí iniciar una charla más informal. Mencioné lo difícil que era encontrar a alguien con tanto talento como él, al mismo tiempo que mi voz reflejaba un toque de humor. En ese momento Mateo se levantó y me miró fijamente. En su expresión facial se dejaba entrever algo. Experimentar emociones de duda, ansiedad y el deseo de tener todo bajo control. Al pronunciar Helena, parecía querer crear una separación al mencionar mi nombre. El proyecto está en la fase final. Después de realizar esta acción no te molestaré más. No obstante, por un breve momento, se percibió una leve vulnerabilidad en su tono de voz. Ver cómo intentaba escapar de esta situación desencadenó una respuesta en mi ser. Experimenté una emoción fuerte, un deseo que había estado inactivo por mucho tiempo. La extensión de la tensión resultaba desconocida, nos encontrábamos en una situación crítica, y la elección de cruzar ese umbral dependía de nosotros. Mientras Mateo se inclinaba para reparar la boquilla, me recosté en el armario cercano y comencé a observarlo detenidamente.
La delicada tela de mi bata se ajustaba a mi cuerpo con cada movimiento, creando una actitud sumamente insinuante. A pesar de su intento por ocultarlo, me di cuenta de que Mateo no estaba prestando atención debido al leve temblor en sus manos. La vibración evidenciaba que no estaba confrontándome a mí mismo, sino confrontándose consigo mismo. Interrogué de forma sarcástica si estaba completamente seguro de sus acciones. Mientras Mateo se enfocaba en sus tareas, mantuvo los ojos en el escritorio y su respiración se aceleró un poco. «Por supuesto», contestó de manera breve. «Resulta sencillo». Mostré asombro al acercarme un tanto más. «¿Cuál es la razón por la que se estropea con tanta frecuencia cada 2 días?» Me incliné como si estuviera alcanzando una toalla en el armario, y al mismo tiempo la delicada tira de mi bata se deslizó suavemente de mi hombro. El empleo de esa herramienta me otorgó una sensación de mayor coraje. Cuando nuestros ojos se encontraron los de Mateo, se detuvieron brevemente. Tras ello volvió rápidamente a sus tareas, desplazándose ahora con mayor velocidad, como si quisiera terminar lo antes posible. Mientras oprimía con decisión la boquilla, mencionó la posibilidad de que hubiera algo más en el jardín, desencadenando la situación a pesar de que su voz temblaba ligeramente al intentar mantenerse firme. Dije, tal vez, mientras volvía a Necomma. Acomodarme, irme en el armario, o puede que el desafío radique en encontrar la exactitud requerida. Dejé que esas palabras se deslizaran en silencio. De pronto el ambiente se llenó de un silencio abrumador, y la atmósfera en el pequeño patio se volvió casi insoportable debido a la tensión presente. Tras un breve momento de quietud, Mateo dejó de lado sus herramientas y se puso de pie. Aunque se desplazaba con calma en su semblante, se podía percibir una lucha interna, en una primera instancia el dominio. Por otra parte existía un deseo que trataba de reprimir. Me aproximé más a él de manera que ahora solo quedaban unos pocos centímetros de distancia entre nosotros. Tenía la habilidad de notar su respiración. Susurré el nombre Mateo, con apenas un susurro, mientras sentía sus manos en mi cintura, antes de poder completar mi frase. A medida que pasaba el tiempo, la tensión en los labios de Elena iba en aumento. La vibración que Mateo sentía en su cuerpo señalaba que algo estaba a punto de cambiar rápidamente. El mutismo que compartíamos se rompió solo por el sonido de nuestra respiración y los latidos de nuestro corazón en ese momento. Todo chocó. Manifestó inquietud al señalar que no era conveniente seguir adelante con la medida, aunque su actitud reflejaba cierta impotencia. Mostré mi asombro al acercarme a él y decir, «¿De verdad? ¿Estás totalmente seguro?» En ese momento, Mateo mostró indecisión como si ya no pudiera soportar lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, de manera inesperada, me besó en los labios. Nuestro beso comenzó lentamente y con ciertas dudas, pero pronto la pasión se desencadenó con gran intensidad. Nos fundimos en un abrazo con los ojos cerrados. Mateo se aproximaba cada vez más hacia mí, a medida que pasaba el tiempo, y juntos nos encaminamos hacia la vivienda rozando las paredes mientras avanzábamos. Nuestros dedos se unieron, nuestros corazones latían con fuerza, y en un momento de intensa pasión noté cómo todo cambiaba rápidamente. Al llegar a casa, Mateo me agarraba con determinación por la cintura, y sin oponerme aceleré el ritmo de mis pasos. Los sucesos se desarrollaron velozmente, sumergiéndonos en un vínculo sorpresivo. Mientras trataba de procesar todo en mi mente, mi cuerpo se había sumergido por completo en esa sensación. Se ha incurrido en un error del que no se puede retroceder. Al ingresar al cuarto descubrimos que todo había colapsado de forma sorpresiva. El fuerte sentimiento del instante hizo que nos desconectáramos de todo lo demás, inmersos en la emoción. En el corredor, la delicada bata de tejido se movía suavemente sobre el suelo alfombrado. A pesar del caos que los rodeaba, ninguno de los dos conseguía calmarse. Estábamos descansando en compañía, disfrutando de un instante de calma. La velocidad a la que sucedieron los acontecimientos dio la sensación de que por un momento el tiempo se había detenido por completo. Le resultaba difícil describir con palabras lo que sentía en aquel instante.
Vivía la impresión de encontrarse inmerso en un mar de circunstancias variadas. Los fuertes brazos de Mateo me rodeaban por completo. Con los párpados entreabiertos podía captar los sonidos que me rodeaban. Mientras descansaba mi cabeza en su pecho, observé con una sonrisa cómo respiraba. Todavía reposaban mis manos en su silueta. Cada acción que realizaba era claramente visible para mí. Mateo asintió con un ligero temblor en su voz. Sí, con decisión, aunque a paso lento, contestó. Es algo totalmente desconocido para mí. Un breve momento de silencio se manifestó. En ese momento noté claramente que la respiración de Mateo se aceleró un poco, algo que no pude ignorar. Mostré mi asombro con un «de verdad», percibiendo que mis labios tenían una temperatura más alta que los suyos. «¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?», dijo Elena con incertidumbre, sugiriendo que la situación se complicó tanto como requería. «A pesar de todo, hay algo que no se puede negar», añadió al acariciar mi cabello. «En este instante tu compañía es mi prioridad principal». Por un momento experimenté una breve confusión temporal. Tenía la cabeza envuelta en una bruma densa. En medio de la situación de pronto recuperé la claridad mental y me pregunté si lo que experimentaba era simplemente una locura pasajera o algo más trascendental. Con una suave sonrisa pregunté, ¿de qué manera podemos darle sentido a esto? Mateo me miró por un instante reflejando dudas en sus ojos, pero también una fuerte anhelo. «No creo que haga falta dar explicaciones», comentó con serenidad. «A veces no es necesario justificar las circunstancias. Dormimos juntos en la misma cama. Mientras estábamos respirando el mismo aire inmersos en la magia del momento, una pregunta seguía rondando en mis pensamientos. ¿Se trató solo de un momento de falta de control o el comienzo de algo más significativo? Con calma dirigí la mirada hacia los ojos de Mateo y le hice la pregunta. «Mateo, ¿podrías contarme cómo termina todo esto? ¿Te has planteado esa opción?» Mateo se detuvo por un momento más pensando. Tras eso inhaló profundamente. Mencionó que analizarían el tema más adelante mientras acariciaba mi cabello con sus manos. Aprovechemos al máximo este momento. En mi interior se produjo una compleja metamorfosis de mis emociones, aunque algo resultaba innegable. En ese momento todo resultaba completamente inexplicable. Esta noche sería solo nuestra, lo que suceda quedará grabado en nuestra memoria eternamente. En ese instante de calma surgió una ocasión para entender no solo lo sucedido en tiempos anteriores, ni lo que depara el porvenir, sino algo de mayor profundidad. Si has llegado hasta aquí, claramente estás atrapado por la historia. Hay una cantidad considerable de datos para intercambiar y quieres mantenerte informado de todo. No olvides hacer clic en el botón de seguir, habilitar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Sería genial escuchar tus puntos de vista, por lo tanto, compartamos nuestras ideas en la sección de comentarios.